Mi nombre no importa. Lo que importa es cómo desenmascaré al asesino que coleccionaba profesiones como si fueran trofeos. Esta es la historia de cómo Gabriel Mendoza, profesor de sociología convertido en asesino intelectual, mató sistemáticamente a 12 profesionales usando métodos específicos de cada profesión para crear la colección laboral perfecta. Y como un juego mental de 8 meses me llevó a enfrentar al criminal más metódico y calculador que jamás había investigado. Bienvenido a Tras la Pista. Si esta investigación te hace desconfiar de tu entorno laboral, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones. Porque después de escuchar esta historia, verás cada profesión con ojos completamente diferentes. Gabriel Mendoza era la definición perfecta del intelectual respetado. A los 45 años, había dedicado 20 años a enseñar sociología del trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en dinámicas laborales y comportamiento profesional. Sus estudiantes lo adoraban por sus conferencias fascinantes sobre la psicología de las profesiones y cómo cada trabajo moldea la personalidad humana. Sus colegas lo respetaban por sus investigaciones pioneras sobre identidad profesional y estructura social. Gabriel había publicado 8 libros sobre sociología laboral, incluido el aclamado El alma de las profesiones, cómo el trabajo define nuestra humanidad. Era consultor para empresas multinacionales y conferenciante internacional sobre recursos humanos. Su despacho universitario era un museo de las profesiones, herramientas, uniformes y objetos representativos de cada trabajo imaginable. Cada profesión tiene su esencia única, solía decir a sus estudiantes. Para entender la sociedad, debemos entender a quienes la construyen. Pero detrás de esa sonrisa académica y esa pasión aparentemente noble por el mundo laboral, se escondía una mente obsesionada que había decidido estudiar las profesiones de la manera más extrema posible, asesinando a sus representantes. Gabriel no estudiaba profesiones. Las coleccionaba matando a quienes las ejercían. Lo que no sabía era que yo estaba a punto de convertirme en el detective que descifraría su juego mental más peligroso. Todo comenzó el 15 de marzo de 2024, cuando recibí una llamada sobre un homicidio particularmente extraño en el Hospital Universitario La Paz. Un cardiólogo había sido encontrado muerto en su propia consulta, asesinado con sus propios instrumentos médicos. Dr. Carlos Ruiz, de 52 años, había sido encontrado por su enfermera con un bisturí quirúrgico clavado precisamente en el corazón, mientras yacía sobre su propia camilla de exploración vestido con su bata médica. Lo que me llamó la atención no fue solo el método, sino la precisión casi quirúrgica del asesinato. El asesino había usado exactamente las herramientas que Carlos utilizaba diariamente, colocándolo en la posición exacta en que atendía a sus pacientes. En el escritorio encontramos una nota escrita a máquina, colección profesional, pieza número 1, el médico. La ironía de la muerte usando las herramientas de la vida. Un estudio sociológico en progreso. El coleccionista. La escena había sido cuidadosamente escenificada. Carlos había sido colocado como si fuera el paciente de su propio consultorio, con todos sus diplomas médicos dispuestos alrededor de su cuerpo como si fuera una exhibición de museo. El asesino había dejado una tarjeta de presentación junto al cuerpo, Gabriel Mendoza, sociólogo laboral, estudiando la esencia de cada profesión desde adentro. Cuando llamé al número de la tarjeta, una voz culta y tranquila respondió, detective, supongo que ha encontrado mi primera pieza. Espero que aprecie la precisión sociológica. Nos estaremos comunicando pronto. Era la primera vez que un asesino me llamaba para presentarse formalmente antes de que yo siquiera supiera que existía. 2 semanas después, el coleccionista había completado su segunda pieza. Elena Morales, maestra de primaria de 38 años, fue encontrada muerta en su aula después del horario escolar. Elena había sido asesinada con una regla de metal, pero lo más perturbador era la escenificación. Había sido colocada frente a la pizarra como si estuviera dando su última clase, con todos sus materiales educativos dispuestos ceremonialmente. La pizarra tenía escrito con su propia sangre, lección final, la profesión como identidad total. Alrededor de su cuerpo, el asesino había colocado todos los trabajos de sus estudiantes como si fuera una exposición de fin de curso. Mi teléfono sonó exactamente a las 8 de la tarde, hora en que Elena terminaba sus clases. Detective, espero que haya apreciado la lección de hoy. Cada profesión tiene su ritual, su liturgia. Elena murió siendo exactamente lo que era, una educadora hasta el final. La nota dejada, colección profesional, pieza número 2, la maestra.
La ironía de la última lección enseñada por quien dedicó su vida a enseñar. Estudio continúa. El coleccionista. Empecé a entender el patrón. Gabriel no solo mataba personas con profesiones específicas, sino que los asesinaba usando las herramientas, métodos y ambientes propios de cada profesión. Era un asesino que convertía cada crimen en una tesis sociológica viviente. Solicité protección policial para profesionales prominentes de la ciudad, pero Gabriel parecía siempre ir un paso adelante, eligiendo víctimas que no estaban en nuestras listas de protección. Gabriel estaba cazando profesiones como si estuviera completando una enciclopedia de muerte laboral. Después del segundo asesinato, Gabriel comenzó a contactarme regularmente, no para confesar, sino para educarme sobre su metodología sociológica criminal. «Detective, ¿comprende la belleza de lo que estoy haciendo?», me preguntó durante una de sus llamadas nocturnas. Cada profesión moldea completamente la identidad humana. Estoy documentando esa transformación en su forma más pura, la muerte. Gabriel me enviaba ensayos académicos sobre cada víctima, analizando cómo su profesión había definido no solo su vida, sino también la manera más apropiada de morir. Ensayo sobre el médico. Carlos vivió salvando vidas con bisturí. Morir por bisturí completa el círculo existencial de su identidad profesional. Ensayo sobre la maestra. Elena dedicó su existencia a impartir conocimiento. Su muerte final fue la lección más profunda que pudo enseñar sobre la mortalidad humana. Gabriel me estaba convirtiendo en su estudiante involuntario, forzándome a analizar cada crimen desde su perspectiva sociológica retorcida. Tengo 10 profesiones más en mi lista, me informó durante otra llamada. Al final, usted y yo habremos colaborado en el estudio sociológico más completo jamás realizado sobre identidad profesional y muerte. Me di cuenta de que Gabriel no solo estaba matando por obsesión, estaba creando una obra académica criminal, usando asesinatos como metodología de investigación para su tesis sociológica sobre profesiones. Yo no era solo el detective investigando sus crímenes. Era su coautor involuntario en el estudio académico más monstruoso jamás concebido. La tercera víctima confirió el nivel de planificación obsesiva de Gabriel. Miguel Herrera, ingeniero civil de 44 años, fue encontrado muerto en una obra en construcción donde supervisaba un proyecto residencial. Miguel había sido aplastado por una viga de acero que Gabriel había manipulado para caer precisamente cuando Miguel realizaba su inspección matutina. Pero lo más escalofriante era la escenificación post-mortem. Gabriel había construido alrededor del cuerpo de Miguel una perfecta réplica en miniatura del edificio que estaba supervisando, usando los propios planos de Miguel y materiales de la obra. Era como si Miguel hubiera muerto construyendo su propio mausoleo. La nota, colección profesional, pieza número 3, el constructor. Ironía de quien construía para otros, destruido por su propia profesión. La arquitectura de la muerte. El coleccionista. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, exactamente cuando Miguel comenzaba su jornada laboral. Detective, ¿aprecia usted la simetría? Miguel construyó edificios toda su vida. Ahora él es parte permanente de la construcción que tanto amaba. Gabriel me envió fotografías detalladas de todo el proceso, cómo había estudiado las rutinas de Miguel durante semanas, cómo había calculado la caída de la viga, cómo había construido el monumento post-mortem. Cada profesión requiere metodología específica, me explicó. Un médico debe morir médicamente, una maestra educativamente, un constructor arquitectónicamente. Es pura lógica sociológica. Me di cuenta de que Gabriel no improvisaba, cada asesinato requería semanas de preparación, estudio de la víctima, y planificación meticulosa de la escenificación. Estaba enfrentando a un asesino que trataba cada crimen como si fuera una tesis doctoral, con investigación previa, metodología específica, y presentación académica. El cuarto asesinato demostró que Gabriel había perfeccionado su metodología de investigación sociológica hasta niveles de precisión académica que me aterraron. Antonio Vega, chef ejecutivo del restaurante 5 estrellas El Jardín Secreto, fue encontrado muerto en su propia cocina después del servicio nocturno, envenenado con una combinación letal de ingredientes de su propio menú. Gabriel había envenenado a Antonio usando exactamente los ingredientes que el chef había preparado esa noche: hongos, mariscos y hierbas aromáticas, combinados en proporciones que creaban una toxina letal pero que mantenían el sabor gourmet. Antonio había sido encontrado sentado en su mesa de chef, con un plato perfectamente presentado frente a él, su última creación culinaria convertida en su instrumento de muerte. La nota,
Colección profesional, pieza número 4, el chef. La ironía de la creación culinaria convertida en destrucción corporal. Gastronomía y muerte fusionadas artísticamente. El coleccionista. Gabriel me llamó a medianoche, detective, Antonio murió probando su propia excelencia culinaria. ¿No es hermoso? Cada bocado que dio durante 30 años de carrera lo llevó a este momento perfecto. Me envió el menú de la muerte completo, una descripción detallada de cada ingrediente, su función tóxica, y cómo la combinación respetaba tanto la tradición culinaria como los principios letales necesarios. Estudié gastronomía durante 3 meses para este proyecto, me explicó Gabriel. Cada profesión requiere comprensión profunda para ejecutar la muerte apropiada. Soy muy meticuloso en mi investigación académica. Gabriel no solo mataba profesionales, se convertía temporalmente en experto de cada profesión para poder asesinar con autenticidad académica. El quinto asesinato reveló el nivel más profundo y perturbador de la obsesión de Gabriel. Había matado al doctor Fernando López, psiquiatra de 51 años, usando técnicas de manipulación psicológica para inducir suicidio. Fernando fue encontrado muerto en su propia consulta, aparentemente por suicidio, pero la investigación reveló que Gabriel había manipulado psicológicamente a Fernando durante meses haciéndose pasar por paciente. Gabriel había estudiado todos los casos de Fernando, identificado sus vulnerabilidades personales, y usado técnicas de psicología inversa para destruir mentalmente al psiquiatra hasta llevarlo al suicidio. La nota, colección profesional, pieza número 5, el psiquiatra. La ironía de la mente que sanaba mentes, destruida por manipulación mental. Psicología aplicada a la autodestrucción. El coleccionista. Esta vez Gabriel no me llamó inmediatamente. En cambio, recibí un paquete con grabaciones de todas las sesiones que había tenido con Fernando como paciente. Las grabaciones mostraban cómo Gabriel había sistemáticamente destruido la confianza profesional de Fernando, implantado dudas sobre su competencia, y manipulado sus inseguridades personales hasta convertirlo en víctima de su propia profesión. Detective, ¿se da cuenta de la belleza metodológica?, me explicó cuando finalmente llamó. Fernando murió siendo víctima exacta de las herramientas que usaba para ayudar a otros. Es simetría sociológica perfecta. Gabriel había grabado todo el proceso, 6 meses de sesiones donde lentamente convirtió al terapeuta en paciente, y al paciente en verdugo psicológico. Me di cuenta de que Gabriel no solo era un asesino intelectual, era un manipulador psicológico que podía usar cualquier profesión como arma contra quienes la ejercían. Después del quinto asesinato, Gabriel me hizo una propuesta que me heló la sangre. Detective, ha sido un alumno excepcional en mi curso de sociología criminal. Es hora de que usted se convierta en parte del estudio. Me envió un dossier completo sobre mi propia carrera como detective, casos resueltos, métodos de investigación, rutinas diarias, vulnerabilidades profesionales y una propuesta formal de colaboración académica. Colección profesional, pieza número 12, el detective decía el título del dossier. La ironía final, el investigador de crímenes convertido en víctima de su propia investigación. Metodología, usar las herramientas detectivescas para destruir al detective. Gabriel había planificado convertirme en su última víctima, usando mis propios métodos de investigación, mi obsesión por resolver casos, y mi conocimiento del comportamiento criminal para crear la trampa perfecta. Tiene 2 opciones, me explicó durante una llamada. Puede continuar siendo mi estudiante involuntario mientras completo las 7 profesiones restantes, o puede intentar detenerme y convertirse en la pieza más valiosa de mi colección. Me di cuenta de que Gabriel había estado jugando conmigo desde el primer asesinato. No solo estaba estudiando profesiones, sino que me estaba estudiando a mí, aprendiendo mis métodos, mis patrones, mis debilidades. Yo no era el detective cazando al asesino. Era la presa final en el juego académico más elaborado que jamás había experimentado. Para capturar a Gabriel, necesitaba entrar en su juego mental pero con ventaja. Decidí usar su propia obsesión académica contra él, haciéndome pasar por alguien fascinado por su investigación sociológica. Le propuse una colaboración académica real. Gabriel, su estudio es revolucionario. Pero necesita validación científica externa. Permítame documentar oficialmente su metodología para la posteridad académica. Gabriel mordió el anzuelo inmediatamente. Su ego académico era su mayor debilidad, necesitaba reconocimiento intelectual tanto como necesitaba matar. Detective, finalmente comprende la importancia de mi trabajo, me respondió entusiasmado.
Acepto su propuesta. Documentaremos juntos el primer estudio empírico sobre identidad profesional a través de metodología letal. Acordamos reunirnos en su laboratorio de investigación, un almacén abandonado donde había creado réplicas perfectas de 12 ambientes profesionales diferentes para estudiar a sus víctimas. Durante 2 semanas, intercambiamos papers académicos sobre su metodología. Gabriel me envió análisis detallados de cada asesinato, incluyendo investigación previa, selección de víctimas, y resultados sociológicos obtenidos. Me di cuenta de que Gabriel realmente creía que estaba realizando investigación académica legítima. En su mente retorcida, los asesinatos eran simplemente metodología de campo experimental para su tesis sobre profesiones. Iba a capturar al asesino más intelectual de mi carrera usando su propia arrogancia académica como trampa. El 15 de noviembre, Gabriel me invitó a su laboratorio de investigación sociológica para lo que él llamaba la presentación académica final de mi estudio de campo. El almacén había sido convertido en un museo de profesiones, 12 espacios perfectamente recreados donde Gabriel había estudiado a cada una de sus víctimas antes de asesinarlas. Sala 1, consultorio médico completo donde había observado al Dr. Carlos durante semanas antes de matarlo. Sala 2, aula escolar idéntica donde había estudiado los métodos pedagógicos de Elena antes de asesinarla. Sala 3, réplica de obra de construcción donde había calculado la muerte perfecta de Miguel. Cada sala contenía fotografías, vídeos, notas de observación, y análisis psicológico detallado de cómo cada profesión moldeaba el comportamiento, la personalidad, y finalmente, la manera apropiada de morir. Detective, bienvenido a la primera instalación académica dedicada completamente al estudio empírico de identidad profesional, me recibió Gabriel vestido con bata de laboratorio. Gabriel había preparado una presentación académica completa, proyector, gráficos estadísticos, y análisis comparativo de cada asesinato como si fuera defendiendo una tesis doctoral. Hoy documentaremos la creación de la pieza número 12, me anunció. El detective que muere investigando. Será el capítulo final perfecto de mi investigación. Estaba dentro del laboratorio del asesino más metódico que jamás había enfrentado, rodeado de evidencia de 11 asesinatos, a punto de convertirme en el 12º. Mientras Gabriel comenzaba su presentación académica final, activé discretamente el transmisor que llevaba oculto. Mi equipo había estado monitoreando la ubicación y esperaba la señal para iniciar la operación de rescate. Gabriel, antes de proceder con la pieza número 12, necesito entender completamente su metodología, le dije, ganando tiempo. Como académico serio, seguramente quiere que su trabajo sea comprendido completamente. Gabriel, incapaz de resistir la oportunidad de explicar su genialidad, comenzó una conferencia detallada sobre cada asesinato, proporcionándome inconscientemente la confesión completa que necesitaba. Cada profesión requiere metodología específica, explicó mientras proyectaba imágenes de sus víctimas. Un médico debe morir médicamente, un chef gastronómicamente, un psiquiatra psicológicamente. Durante 45 minutos, Gabriel describió meticulosamente cada asesinato, planificación, ejecución, y resultados académicos obtenidos. Ahora, detective, es su turno de contribuir a la ciencia, dijo Gabriel sacando una pistola. Un detective debe morir investigando. Usaremos las herramientas de su propia profesión. En ese momento, mi equipo irrumpió simultáneamente por todas las entradas. Gabriel había estado tan concentrado en su presentación académica que no había notado que había confesado todos sus crímenes mientras era grabado en vivo. «Están arruinando el experimento», gritó Gabriel mientras lo esposábamos. Era investigación científica legítima. Estaba revolucionando la sociología laboral. El profesor de la muerte había sido capturado usando su propia arrogancia académica como trampa, confesando completamente mientras creía que estaba dando una conferencia universitaria. En custodia, Gabriel continuó insistiendo en que había estado realizando investigación académica revolucionaria, y que nosotros éramos demasiado primitivos para comprender la importancia científica de su trabajo. Durante el interrogatorio, reveló la extensión completa de su obsesión. Había planificado asesinar representantes de 50 profesiones diferentes para crear la enciclopedia completa de identidad laboral y muerte. ¿No comprenden que estaba documentando la esencia más profunda de la condición humana?, nos preguntó. Cada persona es su profesión. Matarlos usando su propia profesión revela verdades sociológicas que ningún estudio tradicional podría descubrir. Gabriel había mantenido archivos académicos completos de cada víctima,
investigación biográfica, análisis psicológico, observación conductual y resultados experimentales post-mortem. Su metodología completa. Selección, identificar profesional típico de cada campo. Investigación, estudiar 3 a 6 meses la víctima y su profesión. Infiltración, convertirse temporalmente en experto de esa profesión. Ejecución, asesinar usando herramientas / métodos profesionales. Documentación, analizar resultados sociológicos obtenidos. Publicación, escribir paper académico sobre cada caso. Gabriel había convertido el asesinato serial en una carrera académica, tratando cada crimen como si fuera investigación de campo para una tesis doctoral sobre sociología laboral. Era el primer asesino en la historia que había academizado completamente el acto de matar, convirtiendo víctimas en sujetos de estudio y crímenes en metodología experimental. El juicio de Gabriel se convirtió en uno de los casos más extraños en la historia legal española. Un asesino serial que defendía sus crímenes como investigación académica legítima y solicitaba que sus asesinatos fueran considerados contribución científica a la sociología. Gabriel enfrentaba 11 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de inducción al suicidio, 12 cargos de acoso y un cargo de amenaza criminal contra funcionario público. Estrategia de defensa. Sus abogados argumentaron trastorno de investigación académica compulsiva que lo llevaba a métodos de estudio extremos e inapropiados. Evidencia. Presentamos 847 páginas de investigación académica que Gabriel había producido, cada página documentando aspectos de sus crímenes como si fueran experimentos científicos. Testimonio de Gabriel. Durante 3 días, Gabriel presentó su defensa académica, explicando cada asesinato como si fuera capítulo de una tesis doctoral sobre sociología laboral. Señoría, revolucioné la comprensión de identidad profesional, declaró Gabriel. Mis métodos fueron extremos, sí, pero los resultados científicos obtenidos son invaluables para la sociología moderna. El fiscal presentó testimonios de familias de víctimas, demostrando que los sujetos de estudio de Gabriel eran personas reales con familias destrozadas, no datos académicos. Veredicto, culpable en todos los cargos. Sentencia, 462 años de prisión, 42 años por cada víctima. Orden especial, prohibición permanente de realizar cualquier tipo de investigación involucrando seres humanos. Gabriel sería el primer asesino serial condenado por academizar el asesinato y tratar víctimas como objetos de estudio científico. El caso Gabriel me enseñó que la inteligencia sin empatía puede convertirse en el arma más peligrosa. Gabriel había usado su brillantez académica para justificar los crímenes más calculados y fríos que jamás había investigado. Durante 8 meses, había jugado un ajedrez mental con un asesino que trataba cada crimen como si fuera un experimento científico, convirtiendo víctimas humanas en datos de investigación. Gabriel había pervertido completamente el concepto de investigación académica, usando metodología científica legítima para racionalizar asesinatos sistemáticos. Pero también me enseñó que incluso los criminales más intelectuales tienen debilidades. Su arrogancia académica fue exactamente lo que permitió capturarlo. Este caso me enseñó que los criminales más peligrosos no son los más violentos. Son los más inteligentes, aquellos que pueden racionalizar cualquier atrocidad como si fuera progreso intelectual. Y que la verdadera inteligencia nunca puede separarse de la humanidad. Porque al final, ningún conocimiento vale una vida humana. Y ninguna investigación justifica convertir personas en objetos de estudio. La próxima vez que conozcas a alguien brillante obsesionado con estudiar comportamiento humano, recuerda que la inteligencia sin empatía puede ser más peligrosa que cualquier arma. Gabriel nos recordó que debemos admirar el conocimiento, pero también humanizarlo. Que el prestigio académico no garantiza bondad humana. Yo sigo aquí, investigando casos donde la inteligencia se convierte en maldad. Donde la academia se transforma en academia de crimen. Por las 11 víctimas de la colección profesional, y por el conocimiento ético que todos merecemos. Esto fue Tras la pista.